Bien, vamos a continuar con los selectores dentro de la rama de selectores básicos, con algunos un poco más avanzados. Por ejemplo, vamos a iniciar con los específicos. Bien, supongamos que yo tengo esto en un HTML. Tengo una etiqueta H1 que dice esto es un H1, una etiqueta H1 con una clase, que es la clase amarillo, y un párrafo con la misma clase. Ahora bien, yo solo quiero afectar al H1 con la clase amarillo. Entonces utilizamos un selector específico. Es decir, yo lo que voy a hacer es decir H1 y a continuación concateno con la clase. La clase es punto amarillo. Y de esta forma yo solo voy a afectar a aquellos H1 que tienen la clase amarillo. ¿De acuerdo? Y los voy a convertir en eso, en amarillo. Entonces aquí vemos que a este H1 no le afecta, a este sí, y a este párrafo de aquí no le afecta aunque tenga la clase, ¿de acuerdo? Porque no se da esta primera condición de la selección, la del H1. Bien, estos son los específicos que nos dan un control mayor. Vamos a continuación con los descendientes. Bien, supongamos que yo en mi documento tengo un elemento span, no spam, sino span, ¿de acuerdo? Que es una etiqueta de HTML. Esto es un texto. Y ahora, cuando yo encuentre una capa y dentro de esa capa tenga un texto de párrafo, bien, y dentro del texto de párrafo se halle una etiqueta span, entonces a esto le voy a cambiar el color. ¿Cómo lo hacemos? Con una selección descendiente. Y para ello lo que hacemos es ir seleccionando cada uno de los elementos que en la jerarquía se encuentran por encima. Entonces comenzaría con el div, una vez que tengo el div, a continuación espacio, el siguiente elemento es el de párrafo y el siguiente es el span. Entonces esta regla que yo creo aquí es específicamente para ese elemento, ¿de acuerdo? Al genérico no le va a afectar. Si yo actualizo vamos a ver que esto es un texto con el span, pero solo este de aquí cumple las condiciones de mi selección. ¿De acuerdo? Entonces esto nos da un control, ya os digo, muy específico sobre la selección de los elementos que aparecen en mi documento. Más cosas. Es una buena práctica cuando vamos a tener, por ejemplo, la misma variante de color, agrupar los distintos elementos. Os pongo un ejemplo. Vamos a ver cómo se agrupa ahora en CSS. Supongamos que yo tengo una etiqueta aquí H1, ¿de acuerdo? Y digo esto es un H1. Después, en mi documento hay etiquetas H2, obviamente. Esto es un H2 y también hay elementos H3. La particularidad viene cuando yo quiero poner a todos los elementos del HTML una regla en común. Bien, este sería esto es un, vamos a colocarlo así para que lo veáis mejor. Bien, y tengo tres elementos, cada uno con su tamaño. Pero yo quiero cambiarles, por ejemplo, la tipografía o el color. Entonces, lo que podemos hacer es agrupar. Yo digo H1 y para agrupar utilizamos la coma. Bien, a continuación H2, coma y H3. Y ahora sí, puedo pasar la propiedad font family y vamos a decir que es la sans serif. ¿De acuerdo? Y esto se va a aplicar a los tres elementos. Fijaos cómo inmediatamente cambian. Además, les voy a modificar el color. Bien, y lo vamos a poner en agua marina. Muy bien. En lugar de esto, hay veces que vais a ver a los usuarios, sobre todo a los principiantes, hacer algo que es horrible. Y es H1 y las reglas. A continuación, H2 y las mismas reglas. No. Entonces, para no escribir de forma redundante, lo que hacemos es agrupar. ¿De acuerdo? Que es otro tipo de selección. Muy bien, os dejo como siempre un rato para que lo practiquéis y os veo en el siguiente vídeo.